A Dios sea la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Tengan todos muy buen día en este 13 de octubre del año 2024. Quisiera compartir con ustedes un comentario relacionado al debilitamiento de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que fue una organización que fue creada despuesito de la tierra, despuesito de la Segunda Guerra Mundial, por allá por el año 1946. Desde entonces para acá, la ONU pues ha cumplido su papel, su objetivo de velar por la paz mundial y de hacer respetar el derecho internacional. Mas, sin embargo, eh, hoy por hoy ha empezado a sufrir una crisis de debilitamiento y de falta de influencia, de falta de poder establecer el orden en los actuales conflictos mundiales que estamos presenciando. Uno de los puntos más importantes de, de la ONU es el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU se desintegró. Entonces, por lo tanto, se, se desintegró la ONU. Y sé que se oye muy directo y muy grosero si alguien quisiera llamarle así, pero es lo que realmente está sucediendo. Esto de lo que yo acabo de mencionar aquí, el debilitamiento de la ONU y su falta de capacidad y de influencia para reducir al orden eh, a países como Rusia, por ejemplo, que, que dio un paso al frente para atropellar el derecho internacional, invadiendo abusivamente a Ucrania. De esto que estamos hablando aquí no se ha escrito en los libros, no hay libros escritos acerca de eso, esto es nuevo. Estamos hablando de ayer y antier, y ahí desde el año 2022 para acá. Hacemos una invitación a los escritores, a los autores de libros que escriban acerca ya de este nuevo reacomodamiento del derecho internacional. Esto no se está enseñando en las universidades, ni hay libros escritos acerca de esto, porque lo que estamos viendo es novedoso, es profético, es la profecía bíblica en acción. Hacemos un llamado al rector de la universidad estatal para que reoriente los contenidos en todas las universidades del país, para que se reprogramen los cursos de derecho internacional, tanto privado como público. ¿Por qué digo esto? Digo esto pues porque en el caso de lo que yo me refería acerca del debilitamiento de la ONU, es porque Rusia es uno de los principales países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU.
Entre los países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU están Rusia, China, Estados Unidos, eh, el Reino Unido, Francia y básicamente esos son los países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. Y entonces se desintegró porque como les decía, Rusia dio un paso al frente para atropellar el derecho internacional en su invasión a Ucrania. Y entonces viene la OTAN, que también fue creada despuesito de la Segunda Guerra Mundial, por allá por el año 1946, 47. Esto lo puedes investigar mejor en YouTube, en Google. Yo aquí estoy hablando a grandes rasgos porque el objeto es detectar el debilitamiento de la ONU y el fortalecimiento de la OTAN. Eh, Entre los países que conforman la OTAN está, digamos, Francia y el Reino Unido. Inglaterra y ellos no, para tomar esta decisión de contraatacar a Rusia a través de Ucrania, no le pidieron permiso a la ONU. La ONU se quedó de adorno, la ONU se quedó burlada y los países están actuando sin consentimiento y sin pedirle favor primero a la ONU porque lo que está sucediendo en el mundo eh, es algo que ha surgido con rapidez desde que Rusia empezó a atacar a Ucrania. Recordemos que en el año 2014 Rusia se anexó el territorio de Crimea y viene la OTAN y le dijo a Rusia que ya no avanzara más y que no cometiera el error de anexarse más territorio ucraniano. Pero Rusia hizo caso omiso a esas advertencias y en el año, me parece que si no fue en el año 2022, me parece, viene, o sea, hace poco, 22, 23, 24, hace 2 años, si mucho, hace 2 años, viene Rusia y se anexó 4 territorios más. Donbass, Donetsk, Luhansk, Zaporía y Kherson. Y entonces viene la OTAN y se fortaleció como nunca se había fortalecido desde su creación. Había tenido ciertas participaciones por ahí, pero así como que no muy así como se ha fortalecido del año 2022 para acá. Hasta hay países que habían sido neutros en los conflictos internacionales, principalmente en lo que se refiere a Rusia y que son colindancias con Rusia, como Suecia y Finlandia. Eran países que querían perseguir la paz y que no se querían meter con Rusia, pero cuando vieron el ataque y la invasión de Rusia hacia Ucrania, dijeron, pongámonos del lado de la OTAN porque Rusia nos va a atacar, nos va a traicionar y entonces ahora decidieron pasarse, estar del lado de la OTAN. Ya eran países de la Unión Europea, pero en materia de conflictos internacionales eran países neutros. Pero cuando vieron que Rusia no se tocó el alma para empezar a destruir Ucrania, dijeron, unámonos a la OTAN porque los próximos somos nosotros. Y ahora pues uno de los países más importantes que le prestan su apoyo
a Ucrania contra Rusia para defenderse de los ataques de Rusia y contraatacar a Rusia. Está Suecia y Finlandia. Finlandia, que comparte una frontera de aproximadamente 1.200 kilómetros con, con Rusia y ahora es territorio de la OTAN. O sea que en este caso a Putin le salió el tiro por la culata porque queriendo tener influencia en esa región, se le cambiaron los papeles, se le voltearon los papeles porque estos países que parecían neutros se pusieron en contra de él. El asunto está de que la OTAN no le pidió favor a la ONU, no le pidió permiso a la ONU para contraatacar, para estacionar sus tropas y contraatacar a, bueno, para prestarle apoyo a Ucrania para defenderse y contraatacar a Rusia. De manera pues de que podemos decir de que el panorama internacional está tomando un nuevo giro en el sentido de que está la ONU del año 2022, de hace 2 años para acá, ha entrado en una crisis que no ha podido controlar. Es más, los países que conformaban el Consejo de Seguridad de la ONU, en el caso de China es un país neutro, digamos. China quiso como que dar indicios de estar del lado de Rusia. Y eso se preveía antes de este conflicto, que un conflicto con Rusia se iba a unir Rusia, Corea del Norte y países así no alineados eh, para apoyar eh, a Rusia, pero no es lo que pasó. Por ejemplo, en el caso de China, China quiso, se vio que hubo indicios de querer ayudar a Rusia. Pero viene Estados Unidos y le dice, alto, alto China, es cierto que eres la fábrica de América, la fábrica de Latinoamérica, pero tu economía no es suficiente, no es tan robusta como para que te metas a problemas ya de ese nivel. Entonces China tuvo que actuar como un país neutro y así. Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? De que el panorama profético se está acomodando y reacomodando porque ahora parece no ser que ya es la OTAN la que está, perdón, la ONU la que está perdiendo el- su poder de poder establecer la paz, sino está siendo sustituida por la OTAN. En esto juega un papel muy importante Israel, porque Israel es otro país que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido muy atacado por los países árabes que le rodean. De hecho, cuando se autoproclamó Estado independiente, cuando se proclamó Israel Estado independiente, los países que le rodean, eh, entre los que podemos mencionar Jordania, Egipto, Irak, Siria, Líbano y Arabia Saudita, se levantaron contra Israel para atacarla pues, y para destruirla. Pero viene Israel y que estaba empezando a levantarse y a sacudirse el polvo de la Segunda Guerra Mundial y también los contraatacó y les quitó territorios. Después, en 1967,
Viene la guerra de los 6 días. Otra vez los países árabes a atacar a Israel. Viene Israel, los contraataca y salen huyendo de Israel. Después viene el Yom Kippur en 1973. Otra vez otro levantamiento contra Israel. De manera que Israel está hecha, hermano y amigo que me escucha, al contraataque, al contraataque, pero Israel había permanecido muy sujeta a las resoluciones de la ONU. La ONU decía, devuélvele a Egipto el Sinaí, sí, ahí está. Devuélvele a Siria los altos del Golán, ahí está, con tal de que Israel conservara una postura pacífica dentro y respetuosa del derecho internacional, dentro del panorama internacional. Pero ahorita que Rusia, que es que, digamos, Rusia atacó Ucrania y viene la OTAN y se fortalece como nunca se había fortalecido de su creación, hermano. Aproximadamente 73 años. Nunca se había fortalecido de esa forma. Entonces Israel se queda viendo que actuó la OTAN unilateralmente, sin consentimiento de la ONU, sin pedirle favor sin pedirle permiso a la ONU. Entonces viene Israel y dice, bueno, se puede, con permiso pues, y empieza Israel a atacar Gaza. Aquí, sin consentimiento de la ONU. No, otra crisis para la ONU. La ONU ahorita de ahora no está ahí. Bueno, pero también el grupo Hezbollah, de, que está ubicado en el Líbano, al norte de Israel, y que estaba atacando a Israel también. Ya cuando Israel se dio cuenta de que sí se puede contraatacar sin permiso de la ONU, viene y empieza a atacar también al grupo Hezbollah. Y así está. Y hace como 2 o 3 días sucedió algo para mí conmovedor y un nuevo giro en la historia militar de Israel en relación a la ONU. Y es de que creo que ayer o antier viene Israel, ataca al Líbano y y destruye un punto donde habían cascos azules de la ONU. Y murieron los cascos azules, pues chica, eso es, pues chica, eso es nuevo. Entonces, se le está perdiendo un respeto a la ONU. Es más, la ONU ya se desintegró y el Consejo de Seguridad de la ONU ya se desintegró. En el caso de China, pues está como en una posición neutra. Rusia fue la que dio el paso en el mundo, dentro del panorama internacional, para atropellar el derecho internacional. Israel, con tal de defenderse de los grupos islámicos terroristas que quieren destruirla, mm, aprovecha para contraatacar. Entonces Israel tiene una tecnología muy moderna, militar, porque como les decía, desde que se proclamó país independiente en 1948, está acostumbrada a qué? Al contraataque. Y ahorita está contraatacando, ya les dije, al grupo Hamas en Gaza, destruyó Gaza, ahorita le tocó su turno de destrucción al Líbano, pero también suceden nuevas cosas dentro del panorama internacional, porque por ejemplo, Teherán, Irak, no, Irán, perdón, Irán, Teherán es la capital de Irán, lo que fue el imperio medo-persa antes.
Ese país no había atacado a Israel, pero ahorita se dio el lujo de atacar a Israel. Parece que le va a tocar su turno de ser destruida también. Son países que les gusta mucho intimidar psicológicamente a las demás naciones. ¿Va? Que dice, tenemos en el caso de Irán y de Rusia, tenemos el armamento nuclear más poderoso del mundo y vamos a acabar con todo y con todos. Pero no, en el caso de Rusia, digamos, de los terrenos, de los territorios que Rusia se anexó ahora y antes también de Crimea, no los ha podido controlar ni poseer del todo. Le cuesta, es más, ya se le pasó la guerra, ya Ucrania ya se pasó para Rusia y ya hay bombardeos, muertes y destrucción en Rusia, cosa pues que no se imaginaban los rusos al inicio de esta guerra. Me parece que como que en febrero del 2022 estábamos empezando a salir de la pandemia cuando empezaron estas guerras, tremendas guerras. Y en el caso de Crimea, ahí construyeron un puente, uno de los puentes más grandes de Europa, que podía catalogarse como una de las 8 maravillas del mundo moderno. Eh, ya lo destruyeron, ya lo destruyeron también. Ese puente que unía a Rusia con Crimea. O sea que Rusia no ha podido ni apoderarse de Crimea, se la anexó en el 2014, tampoco ha podido anexarse los demás territorios que se anexó hace poco. Lugansk, Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporía. Hay muchas cosas más que decir, pero por cuestiones de tiempo no podemos salirnos del tema. El asunto está de que Israel se está perfilando como un país militarmente muy poderoso. Y entonces se están dando cuenta los países que Israel es una potencia militar muy difícil de vencer. Y cabe que el hecho de que en la Unión Europea hay países que no están muy de acuerdo con Israel y así. Por ejemplo, España. Algunos diputados de España se han pronunciado diciendo que no sé qué, que no está bueno. Pero la tendencia es a no estar de acuerdo con los ataques que Israel está cometiendo en la región, en Medio Oriente. Entonces, si eso sigue así, ese es el camino al Armagedón, porque de repente cuando quieran reducir al orden a Israel y quieran que Israel haga lo que algunos países de la Unión Europea, no todos, por ahora no sabemos cómo se va a ir perfilando la situación. Entonces van a querer rodear a Israel para destruirla, porque le van a sentir eh, que Israel es muy poderoso militarmente para países de la Unión Europea, entonces la van a rodear y se va a cumplir lo que está escrito en el libro de Apocalipsis 19:19, dice, bueno, hasta arribita tiene como título Armagedón. Pero dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Es decir, la bestia es el imperio romano. Pero esa bestia que vio el profeta Daniel, que era terrible y espantosa, tenía 10 cuernos, y esos 10 cuernos no se han cumplido, son la Unión Europea. Por eso aquí dice, y vi a la bestia, dice, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, porque cuando Cristo
desciende con una espectacular, espeluznante, escalofriante, terrible, portentosa segunda venida de Cristo. Él viene en un caballo blanco, porque en unos versículos antes, en Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto. Dice: la segunda venida de Cristo en gloria, como título. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, porque él viene a una guerra. Jesús viene a una guerra, no a una salvación, no a una campaña para salvar almas. Bueno, y aquí describen cómo es Jesús. Dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, el Verbo que existía antes de la creación y que creó todas las cosas, en Juan 1:1, en donde principia el orden de sucesión de los tiempos, que no existía nada, solo el Verbo y Dios. Pues Él es el que viene, que el Verbo se hizo carne, dice algún momento de la historia, Cristo, cuando vino a Israel en tiempo del Imperio Romano. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir a las naciones. Esto es importante, porque todas esas naciones que están rodeando a Israel van a ser heridas, van a ser destruidas. Hermano, por eso en uno de los versículos viene un ángel, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres de esclavos, pequeños y grandes. O sea, una invitación a las aves de rapiña para que coman carne de generales de 5 estrellas de la OTAN, y etcétera, etcétera. Sus capitanes escogidos, etcétera, etcétera. Entonces, es aquí donde vemos, pues, que el rumbo que están tomando los actuales acontecimientos es el rumbo hacia el Armagedón. Debilitamiento de la OTAN, debilitamiento de la ONU, perdón, de la Organización de las Naciones Unidas, fortalecimiento de la OTAN. Y el otro tercer aspecto sería el surgimiento de Israel como una superpotencia militar en Oriente Medio, a la cual le van a temer las naciones, y van a querer que Israel acate disposiciones de la OTAN. Israel va a decir no, y van a rodear a Israel para destruirla, pero va a ser un ataque tan preparado para destruir a Israel, que el único que va a poder salvar a Israel del ataque de la OTAN es Dios mismo, quien descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, y nos seguimos deleitando en las profundidades y en las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Gracias a quienes reproducen estos comentarios, para que más y más personas puedan enterarse de que los acontecimientos actuales se están orientando hacia lo que está escrito en Apocalipsis 19:19. Dios los bendiga, y siempre nos seguimos viendo. Hasta luego.